Muchísimas gracias a la presidenta, directora de FADE y todo el equipo técnico que han organizado estas estupendas jornadas, ¿no? Bueno, yo repito, ya es la segunda vez que vengo y bueno, pues la verdad que a mí lo del tiempo me agobia un poco porque ella ha dicho de lo que voy a hablar, pero yo en realidad no sé ni de lo que le voy a hablar. Bueno, veo que hay aquí una abundante comunidad hispanoamericana y supongo que especialmente ecuatoriana, y quería pues agradecer públicamente a la cuidadora de mi padre, que falleció hace unos meses con 106 años. Entonces nadie llega a 106 años si no tiene una cuidadora, cuyo nombre no voy a decir porque es un poco tímida, pero está aquí. Gracias públicamente. Bueno, pues la sesión que tuvimos, no sé si algunos de ustedes también estuvieron, pero hablamos del estrés, los mecanismos del estrés, cómo se produce el estrés, qué consecuencias tiene el estrés a nivel, por ejemplo, pues de producir ciertos trastornos, tanto físicos, o favorecer la presencia de ciertos factores físicos o trastornos físicos como psicológicos, pues lo típico, depresión, ansiedad, fobias, etcétera. Pero también, pues no sé, el estrés favorece la subida de la tensión, favorece el aumento del azúcar en sangre, el colesterol, etcétera, etcétera. No es la causa única, pero sí es un factor que, junto con otros factores, pues contribuye a la presencia de estas enfermedades que son tan comunes. Vivimos en una epidemia del estrés. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para vivir en la civilización que vivimos. Es decir, nosotros estamos diseñados para la sabana africana, es decir, viene un peligro, nos activamos, luchamos, huimos y nos desactivamos. Pero en la sociedad actual, pues digamos que son todo peligro. La hipoteca, los hijos, el dinero a final de mes, el no sé qué, es decir, estamos siempre en activación. Resolvemos un problema y nos salen 7, con lo cual estamos mandando señales a nuestro cerebro de que hay peligro, y por lo tanto nos activamos. Y nuestro organismo no está diseñado para estar permanentemente en activación. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que es un mal de la civilización. Bueno, entonces, ¿de qué les voy a hablar yo un poco aquí? Bueno, este es... Bien, pues partiendo ya de esa primera sesión sobre el estrés, pues vamos a ver qué se puede hacer ante el estrés. Bueno, pues si tenemos aquí un estímulo ambiental, pues ven que hay dos caminos para llegar a la emoción dolorosa, ¿no? Esos dos caminos, el de arriba, pues por ejemplo, imagínense que van a cruzar un semáforo o un paso de cebra y viene un coche a toda velocidad y está a punto de atropellarle. Entonces, pues no me da tiempo a pensar, simplemente reacciono. Es decir, se produce una activación fisiológica arriba. Y después pienso, una vez que ha pasado el peligro, uy, me podría haber matado, ya vienen unos pensamientos un poco catastrofistas. Bueno, eso serían las situaciones agudas. Pero en el día a día tenemos el segundo camino, que es, estamos mucho a lo largo del día pues pensando, siempre estamos pensando, pero claro, todos los pensamientos no son de igual calidad, por decirlo de alguna manera. Esta distinción que voy a hacerles ahora entre lo que sería un pensamiento reflexivo frente a un pensamiento, lo podemos denominar un pensamiento asociativo o un pensamiento de otras características, es algo que la clínica, por lo menos a mí, me funciona muy bien. O sea, cuando el paciente o el cliente comprende la distinción entre estos dos tipos de pensamientos, pues eso de pronto se produce como una especie de iluminación o insight o caer en la cuenta de lo que nos pasa en el día a día. Entonces, por ejemplo, el pensamiento reflexivo pues es el que utilizamos para resolver problemas, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando tenemos que resolver un problema. Y ahí funciona todas nuestras capacidades cognitivas, nuestra inteligencia, nuestra memoria, el propio pensamiento, la atención, la concentración. Creo que ahí no hace falta especificar nada más sobre qué es un pensamiento reflexivo. Es el de máxima calidad, el que nos sirve, el más adaptativo, el que nos sirve para resolver problemas, el más adaptativo. Bien, entonces, sin embargo, cuando estamos en la playa, pues no estamos
resolviendo ningún problema de matemáticas. Por lo tanto, automáticamente se apodera de nuestra mente otro tipo de pensamiento, que nosotros creemos que es igual que el otro, pero no tiene nada que ver. Entonces, pues si estamos en la playa, pues viene una imagen, esta me lleva a la otra, este problema me lleva al otro. Al final hemos pensado en todo, pero no hemos resuelto nada. No es un pensamiento, digamos, resolutivo, sino que va de una idea hacia otra. Entonces, pues estos pensamientos, pues lógicamente no tienen la calidad suficiente, o sea, tienen unas características completamente distintas a lo que sería un pensamiento de tipo reflexivo. ¿Qué características tiene? Pues son pensamientos que normalmente son frases cortas, que tienden, a veces puede ser una sola palabra. Por ejemplo, nos decimos nosotros cosas a nosotros mismos que si nos las dijera un amigo no le volveríamos a hablar en la vida. En cambio a nosotros nos decimos, soy un desastre, soy un inútil, soy... Todos esos pensamientos, hay que tener en cuenta que este tipo de pensamiento es automático frente al reflexivo, que sí depende de la plena conciencia y de la voluntad. Este otro no, es un pensamiento automático y por lo tanto al ser automático pues no depende plenamente de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Y entonces pues nos decimos auténticas barbaridades. Son pensamientos que tienen un carácter intrusivo. Es como cuando me entra la musiquilla de una canción pegadiza. La canción más absurda que existe en el mundo es La Bomba. Entonces estás ahí con la bomba, y entonces pues se te mete la canción de La Bomba y no puedes quitártela. Estás ahí un cuarto de hora con la bomba y no puedes quitártela de la cabeza. Son este tipo de pensamientos, ¿no? Muchos de estos pensamientos empiezan por un ¿y si? ¿Y si me ocurre esto? ¿Y si hay esta catástrofe? ¿Y si hay un terremoto? ¿Y si? Todo lo que empieza por ¿y si? Es una visión catastrófica por definición, ¿vale? Otras veces el pensamiento empieza por un habría que, debería hacer esto, tendría que ser mejor, tendría que estudiar más, tendría que trabajar más, tendría que ser más cariñoso con la familia, etcétera, etcétera. Debería, tendría que, ¿vale? Bueno, entonces, pues estos pensamientos, ya digo que tienen ese carácter pues característico de cada uno de nosotros. Esta forma de pensar la hemos aprendido a lo largo de la infancia y la adolescencia, ya forma parte de mi estilo, de mi forma de ver la realidad, de mi forma de ver el mundo. Pero, claro, bueno, y otra característica que no he dicho, son pensamientos que tienden a exagerar. Y por muy exagerados que sean, pues son creíbles. Aquí tienen resumido lo que les acabo de decir. Son pensamientos que tienden a exagerar. Nos decimos a nosotros mismos cosas, auténticas barbaridades, que además nos las creemos. Bueno, entonces ustedes creen que esto sale gratis. Si yo me dejo llevar por este tipo de pensamiento que es automático y no puedo hacer nada por evitarlo, pues hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Pues un precio emocional. Si yo me digo a mí mismo que soy un desastre, pues lógicamente, o inútil, puede ser una palabra, pero imagínense que esa persona que se dice inútil, de pequeño a él le decía a su padre inútil. Claro, ya una palabra ya tiene un significado muy importante, ya no es solamente una palabra, tiene mucho significado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que pagar un precio, que es un precio emocional. En las características de estos pensamientos, que podemos decir automáticos, entienden por qué son distorsionados, ¿no? Porque vemos la realidad de una manera que no es objetiva. ¿Hay alguna cosa buena? Pues sí, lo bueno de esto es que son pensamientos que tienen un carácter aprendido. ¿Cuándo los hemos aprendido? Pues fundamentalmente en la infancia y en la adolescencia. Hemos aprendido, nos han enseñado un estilo determinado de pensamiento, en un sentido, pues por ejemplo, los niños que están viviendo ahora la guerra, pues durante toda su vida tendrán esa visión de que el mundo es algo que es peligroso, ¿vale? Y entonces pues, van a tener muchas visiones catastróficas, y si ahora hay una guerra, y si muero, y si, ¿me entiende? Como nuestra infancia y ese aprendizaje nos condicionan mi estilo de pensamiento automático. ¿Cuánto tiempo creen que dedicamos al día, en porcentaje, a pensar de forma reflexiva frente a este otro tipo de pensamiento, que es un pensamiento automático y un pensamiento asociativo? ¿Qué porcentaje creen? Díganme una cifra. Mínimo. 10. Perfecto. El 10% del tiempo parece que se ha estudiado. Yo creía que hasta ahora que no se había estudiado.
pero ya estoy viendo a los neurocientíficos que ya se atreven y más o menos, bueno, habrá gente que utilice más el pensamiento reflexivo por su profesión, etcétera, etcétera. Y esto da igual que he hablado de la profesión, pero da igual, porque yo ahora mismo atiendo en la consulta sobre todo a profesores, ¿no? Y entonces, pues da igual que sea una persona con un nivel intelectual alto, que sea una persona con menor conocimiento intelectual. Al final es un 10% de nuestro tiempo lo dedicamos a pensar de forma reflexiva y el 90-80% de nuestro tiempo a pensamientos que no tenemos control sobre ellos. Y por lo tanto son pensamientos que podemos denominar asociativos o distorsionados en tanto en cuanto pues tienen esa visión catastrófica, esa forma de ver la realidad pues tan rígida muchas veces con los deberías, no, es que las cosas deben ser como Dios manda, o esto tiene que ser así, o tienen, y que son normalmente normas que nos imponemos a nosotros mismos, rígidas de obligado cumplimiento. Entonces, bueno, pues ven que ahí ya hay un campo de cultivo ahí para que sufrir la consecuencia de este tipo de pensamiento, que es la emoción. Por lo tanto, pues esto provocan emociones desagradables, lógicamente. Bueno, la ventaja es que son aprendidos y todo lo que se aprende se puede reaprender. Ese aprendizaje que yo he tenido en mi infancia y esa visión del mundo, ¿yo con una terapia la puedo borrar de mi mente? No, va a estar ahí para siempre. ¿Pero qué podemos hacer con la terapia? Pues una alternativa a ese pensamiento. Y la alternativa a ese pensamiento pues pasaría, bajo supervisión, digamos, terapéutica, por un aprendizaje o una transformación de esos pensamientos, una reeducación de estos pensamientos en pensamientos, digamos, adaptativos, en pensamientos racionales. Hasta el punto de que yo me atrevería a decir que ¿cuál creen ustedes que puede ser la mayor fuente de malestar en la humanidad? Pues se dice, pues la guerra en el mundo. Bueno, cada vez hay menos guerra, afortunadamente. El hambre, cada vez hay menos hambre. La economía, pero cada vez, pues bueno, parece que hay objetivos de que comamos todos. ¿Medio? El medio ambiente, sí, pero hay sitios donde todavía hay cosa ecológica. Pero hay un denominador común a toda la humanidad y que nos hace sufrir a todos por igual. Y es precisamente algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo aquí, que es la falta de lógica. Es decir, la falta de lógica, es decir, y estos pensamientos, este estilo de pensamiento es carente de toda lógica, porque está automatizado y yo no puedo imponerle una lógica, porque hemos dicho que tiende a exagerar y además es creíble, pues esa falta de lógica y que provoca sufrimiento emocional, pues eso nos afecta a todos. Y da igual que seas profesor de la universidad o que seas un trabajador de cualquier cosa. Es decir, que es algo que nos afecta a todos, esta falta de lógica. Entonces, ¿la terapia en qué consiste? La terapia consiste en detectar esos pensamientos carentes de lógica y transformarlos, reeducarlos, reestructurarlos y convertirlos en pensamientos racionales. Es una vuelta a la racionalidad. Es un tipo de terapia, hay montones de terapias. En realidad, la mayor parte de terapias están centradas en la consecuencia de estos pensamientos, que hemos dicho que es la emoción. La consecuencia, la emoción. Por ejemplo, pues si se le ocurre las técnicas de relajación, pues está muy bien, pero se centran en la consecuencia de estos pensamientos, no en la causa. La medicación ansiolítica, somos por lo visto el país del mundo que más ansiolíticos consume. Aquí pasa algo raro. Entonces, pues claro, es un tratamiento que en medicina llamamos sintomático, es decir, que trata el síntoma emocional, pero no la causa de la emoción. Es como cuando tenemos un dolor y tomamos un analgésico. Es un tratamiento sintomático. Nos quita el dolor, pero no la causa del dolor, porque no sabemos cuál es la causa. Pues aquí igual. La mayor parte de tratamientos a nivel psicológico están enfocados hacia la emoción, pero no la causa de la emoción. La causa de la emoción son estos pensamientos irracionales, faltos de lógica, que tienden a exagerar, que son creíbles, que son intrusivos y que están el 90% del día dándonos la matraca. ¿Vale?
Entonces, ¿cuándo se hace? ¿Esto lo tenemos todos los días? Sí, lo tenemos todos los días, el 90% del tiempo. ¿Y por qué unas personas se enferman y otras no? Esta pregunta puede ser interesante. ¿Qué le pasa a la persona que no enferma? Porque todos tenemos estos pensamientos, ¿de acuerdo? Pues por la mañana puedo pensar cualquier barbaridad. No voy a encontrar trabajo en la vida, soy un inútil, no sé qué. Podemos decirnos cualquier barbaridad. Pero pasado unos minutos o unas horas, ese pensamiento me viene otra vez de forma automática, igual que me vino la primera vez, y ya mi pensamiento automático dice, pues qué exagerado me he puesto, pues tampoco será para tanto. Es decir, que la credibilidad que tenía este pensamiento por la mañana se esfuma pasado un tiempo o por la tarde. Y él solo se desvanece y pierde credibilidad, pierde fuerza y por lo tanto la emoción desaparece. Y esa noche duermo. Muy importante. ¿Qué le pasa? Si quieren interrumpirme, encantado, ¿eh? Claro, pero tú no eres tú, porque eres tú automático. Tú te has automatizado. Claro. Ahora veremos en qué situaciones esto se incrementa. Pues en las situaciones, ya lo puedo adelantar, en las situaciones de crisis. Cuando estamos pasando una crisis, estos pensamientos que los tenemos todos los días, se incrementan en intensidad, duración y frecuencia y por lo tanto nos pueden hacer enfermar. ¿Qué le pasa a una persona que va a enfermar? La persona que va a enfermar, pues tiene esa barbaridad, se la dice por la mañana y cuando le vuelve otra vez ese pensamiento, pasado unas horas, pasado un tiempo, vuelve a pensar exactamente lo mismo que pensaba por la mañana. Con lo cual, la emoción se mantiene exactamente igual. Y esa noche no duerme, ¿vale? Y al día siguiente se va a levantar con el mismo pensamiento repetitivo que no se ha solucionado el día anterior, ¿de acuerdo? Y se va a unir a los pensamientos de esa misma característica que va a surgir al día siguiente. Y si no duerme, peor, claro. Y entonces, lo del día anterior se une con lo del día siguiente y forma una especie, hablo de efecto bola de nieve. Entonces, se produce un efecto bola de nieve, día tras día, no se resuelve el problema, sigo dándole la misma credibilidad, la emoción va increciendo y cuando la emoción y la bola de nieve llega ya a un nivel insoportable, pues llega un momento que la bola de nieve explota. Y entonces, ¿eso qué es? Que cuando explota la bola de nieve, ¿a eso cómo le llamamos? Enfermedad. Esa es la enfermedad. Esa ya sería la ansiedad, o sería la depresión, o el cuadro fóbico. Ese ya es un cuadro clínico. Hasta ahora, hasta ese momento era estrés. Por lo tanto, no es lo mismo el estrés que la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad. El estrés, me activo, me desactivo. Pero un estrés permanente en el que no me desactivo, pues me lleva a la enfermedad. ¿Se entiende? Por favor, pregúntenme. Es que yo me pongo... mi ilusión es dar una conferencia durante 5 minutos. Y entonces que luego ya pregunten y la conferencia la hacen ustedes. Bueno. Ya no sé ni por dónde voy. Claro, claro. Esa es la terapia. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Con estos pensamientos hacemos esto. Sí, pero lo hacemos... Entonces, ¿qué hacemos con la terapia? Pues hacer consciente estos pensamientos que son automáticos. Los registramos y una vez que los registramos, los transformamos. Esto tiene una técnica y es lo que hacemos en la consulta de este tipo. Si fuésemos psicoanalistas, nos centraríamos en el trauma infantil, pero que también. Pero estoy hablando de una terapia que sería terapia de tipo cognitivo-conductual, que le sonará, ¿no? Bueno, entonces, hemos visto las características generales de estos pensamientos automáticos, que son exagerados, que son creíbles, que son intrusivos, etcétera. Pero podemos discriminar entre 15 categorías distintas de pensamientos distorsionados. Uno de ellos es el filtraje. Imagínense, ahí, ¿creen que pasa algo negativo? Bueno, pues una de estas chicas, cuando vuelve a casa, su madre le pregunta, bueno, ¿qué tal ha ido el picnic? Claro, se lo pregunta en inglés. Claro, cosa anglosajona.
Entonces, dice la chica, dice, calla, ha sido un día, el peor día de mi vida, ha sido horrible. Claro, ¿qué le pregunta a la madre a continuación? La madre ya la conoce. Claro, le pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que algo malo ha sucedido? Dice, pues nada, que resulta que a mí me encantan los pasteles estos, los cakes, y resulta que estaban quemados. Y yo odio los pasteles quemados. Madre mía. Entonces, fíjese, un día horrible, el peor día de mi vida, horroroso. ¿Por qué eso es un pensamiento distorsionado? ¿Qué es lo que ha hecho? Es que ese problema lo magnifica, un problema que ha tenido lo magnifica y todo lo demás que ha ido bien lo minimiza. Por lo tanto, el resultado es, fíjese, a nivel emocional, he pasado el peor día de mi vida. Madre mía. Y esto lo hacemos a diario. Es un ejemplo. Claro, claro. Y esto lo hacemos sin darnos cuenta, porque es automático. Y a este fenómeno de quedarme con lo malo, magnificarlo y eliminar lo bueno, se llama filtraje, porque me quedo solo con lo malo, filtro lo malo. ¿De acuerdo? Ven que esto no estamos exentos nadie de sufrirlo o de padecerlo. Bueno, otro ejemplo es el pensamiento polarizado, o el pensamiento todo-nada. Esto tiene una dimensión también social, ahora veremos, ¿no? ¿A alguien le suena lo que está ocurriendo en España, que es la polarización? ¿Vale? Pues la polarización a nivel social me lleva a decir, o es blanco o es negro, o eres independentista o eres fascista. Oiga, si yo no soy ni independentista ni fascista, yo soy de Murcia. No. Aquí no se puede ser... No, aquí no se puede ser de Murcia. Tiene que ser o independentista o fascista. Que no, claro, ser de Murcia, ¿qué supone? Pues ser una persona razonable, que no... Claro. Que no te gustan los extremos, que entiendes que las cosas no podemos entender. Eso es ser de Murcia, ¿o no? Claro, vale. Entonces, pues claro, o es blanco o es negro. Hay personas que filtran la realidad así. Pues no, porque entre el blanco y el negro tenemos... No. Esta pregunta siempre cae en todo. No, entre el blanco y el negro están todos los colores. Entonces, quien ve la realidad solamente en términos dicotómicos de blanco y negro, se pierde todos los matices de la vida, todos los colores. Fíjense qué error más grave, más importante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto lo hacemos muy a menudo, tanto a nivel individual como a nivel familiar, las personas que interactúan con nosotros, como a nivel político. ¿Por qué? Porque a nivel político interesa dicotomizar a la sociedad. ¿Recuerdan la frase esa de un político famoso español? Hay que dar caña, hay que polarizar, Pues de esto estamos hablando. Porque de la polarización hay quien saca provecho, gana dinero. De aquí vamos a salir a la revolución directamente. Bueno, razonamiento emocional. De los 15 no me va a dar tiempo a explicarles todo, pero el razonamiento emocional es muy interesante, porque es darle credibilidad a lo que yo siento. Si yo siento que soy un inútil, eso es verdad. ¿De dónde viene? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? El razonamiento emocional. Pues a final del siglo XIX hay un movimiento social, cultural, literario, que es el romanticismo. ¿Le suena? Entonces el romanticismo, ¿qué dice? A diferencia de lo anterior, siempre nos han dicho, no, que la emoción no nuble la razón. Eso, siempre nos enseñaban eso, ¿no? Llega el romanticismo y dice, no. Aquí lo importante es la emoción y la razón pasa a un segundo plano. Por eso los románticos se enamoraban de princesas, claro, como la princesa no le correspondía, pues se suicidaban. ¿Recuerdan a los románticos todos suicidándose? Porque la emoción. Claro, esto tiene unas connotaciones, claro, el romanticismo a nivel social, perdonen que yo me incline hacia lo social, pero es que
es que la cosa está ahí, todos hemos sufrido no hace tanto tiempo pues una guerra mundial, aquí nos libramos afortunadamente, pero no de las consecuencias de este tipo. Entonces, claro, si yo me siento de un país nórdico, elegido, superior, y eso me lo han inculcado en la educación de los niños, porque iban los niños desfilando con antorchas, los desfiles nazis, pues entonces, claro, yo me creo que soy de un país superior, es decir, que me crean un estado emocional, y eso es verdad. ¿Quién me va a discutir a mí que es cierto o no es cierto lo que yo siento? Y si eso lo extrapolamos a otros niveles, pues ahora vivimos en pleno, ahora hay más romanticismo que nunca. Pero no me estoy refiriendo al romanticismo de enamoramiento de pareja, sino un romanticismo va más allá, el romanticismo va más allá, va a la política, por supuesto va a la literatura, va a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo siento es, y eso si lo llevamos ahora a todo lo que está pasando con las leyes de género, que por supuesto quien no se sienta de su género tiene absolutamente todo el derecho de cambiarlo, pero estamos llegando también a un abuso de eso y a un esperpento en el sentido de decir, no, yo hoy me siento mujer, pues me inscribo y efectivamente, inmediatamente te inscriben como mujer. Eso es sacar ya las cosas un poco del tiesto. Claro, pero por supuesto que aquellas personas que pues, tienen ese problema de transexualidad, etcétera, mi más absoluto apoyo y reconocimiento a esas personas, por supuesto, no vería más. Pero las cosas parece que se nos están yendo un poco de las manos. De hecho, ya algunos países ya están echando marcha atrás con las leyes de género, como en Inglaterra, porque, claro, las personas que cambiaron de género y de pronto se arrepienten, pues piden una indemnización al Estado por no haberle advertido de las consecuencias de ese cambio. ¿Vale? Bueno, el razonamiento emocional. Razonar con las emociones es peligroso. Bueno, la culpa. La culpa, ¿esta qué película es? La misión, la misión. Y aquí, bueno, pues no le voy a decir la culpa, porque la culpa tiene que ver también mucho con nuestro día a día, y por ejemplo para los cuidadores o cuidadoras, lógicamente, pues, los familiares, pues la culpa está ahí, ¿no? La culpa es una distorsión. ¿La culpa dónde nos lleva? Nos paraliza. Saben que él mata a su hermano, pues se pelean por la misma mujer, entonces se ponen a luchar, que en esa época todo se resolvía con la espada, y le pega una estocada y lo mata. Y entonces pues se siente culpable. Y está en la cárcel, se siente culpable, etcétera. Y la película, sobre todo en la primera parte, es todo un proceso de cómo superar la culpa. No le digo más para que la vuelvan a ver. La música es de Ennio Morricone, varios Oscars. La segunda parte de la película fatal, porque caen los tópicos norteamericanos con respecto a la leyenda negra española, pero en fin, ese tema no lo toquemos, pero la culpa está ahí. Digamos que el antídoto a la culpa pues sería la responsabilidad. Si yo soy responsable, no me tengo que sentir culpable. Si yo hago las cosas, pero la culpa va más allá incluso de la racionalización de la responsabilidad. Bueno, ve que la culpa, cómo arrastra la culpa, cómo arrastra la culpa y cómo esto en el catolicismo, como la penitencia, arrastrando la culpa, hasta que se da cuenta de que realmente pues arrastrar la culpa en ese sentido no tiene sentido, valga la redundancia, y luego, ¿la hora ya? Cuando sea la hora me dice. Cuando quieran hacer preguntas, yo ya corto el rollo y ustedes preguntan. Bueno, ¿sí? ¿Seguro? Bueno, los debería es otro. Esto de las personas perfeccionistas, que tienen ese punto perfeccionista, que tiene una base genética también, pero es aprendido. Pero alguien puede ser perfeccionista, por ejemplo, maniático de la limpieza, que se dice vulgarmente, por vía traumática. Y este es un caso que nosotros vimos en la consulta y que si tuviésemos más tiempo, pues es un caso precioso, un caso bonito. Ya saben que los médicos, cuando decimos que el caso es bonito, el paciente está fatal, pero el caso es precioso. Entonces, bueno, pues una chica que viene a la consulta porque que le expliquemos por qué se deja maltratar siempre por su novio, qué tiene ella que se deja siempre maltratar. Y ella es una chica moderna, que es universitaria, que entiende lo que es la violencia de género y tal. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces?
Pues yo estudio en la universidad, pero antes de ir a la universidad, todas las mañanas limpio la casa entera. Y los sábados desollino. Oh, le digo a mis alumnos desollino y no saben lo que es desollinar. Claro, normal, normal. Bueno, y entonces, ¿qué? Limpiar a fondo. Quitar el hollín de la chimenea. Bueno, y entonces el tercer elemento. Todo esto fue muy rápido. Sí. Sí, dime. Claro, la inteligencia emocional sería el antídoto contra el razonamiento emocional, es decir, educar a los niños de que no tiene, por supuesto las emociones hay que tenerlas, si no seríamos témpanos de hielo, pero no dejarnos llevar solamente por la ofuscación de una emoción. Eso hay que educarlo de pequeño, y todos y cada una de estas distorsiones se pueden educar y se deberían enseñar en los colegios, y que en definitiva, no estoy diciendo, fíjese, yo voy más allá, y yo trabajo todos los días con psicólogos, y les tengo muchísimo aprecio, pero yo creo que esta enseñanza debería estar en manos de los filósofos, porque es un problema filosófico, es un problema de falta de lógica, y que yo sepa, la lógica, pues tradicionalmente la han tratado los filósofos. Por lo tanto, reivindico, como hacen ya muchos autores, la filosofía, la implantación de la filosofía o la vuelta de la filosofía a la enseñanza. Seguro que alguno de ustedes ha sido docente y no sé si estará de acuerdo conmigo. Bueno, tercer elemento, sí. Venga. Sí. Sí, ¿psicológica o farmacológica? Pues ayer me llevé una de las mayores alegrías de mi vida. Una alumna que la citaba por segunda vez porque tenía, vamos, resumiendo, de todo, y era firme candidata a la medicación, y a mí me cuesta medicar, pero a veces no tengo, soy el único médico del servicio y eso me toca a mí. Y prefiero la psicoterapia, lógicamente, pero a veces, y sobre todo a raíz de la pandemia, cada vez, incluso los alumnos llegan pidiendo medicación, que eso no lo habíamos visto en la vida. Entonces, esta chica, digo que tuve una gran satisfacción porque nada más la voy a recoger a la sala de espera y nada más verla, digo, si parece otra. Una transformación increíble. Esto nunca me había pasado. Y le di simplemente la sesión inicial 4 claves. Era una chica inteligente, estudiaba una carrera de ciencias puras y con una capacidad importante. Entonces, pues, le dije, tienes que utilizar tu inteligencia para salir de esto. Pero le di 4 claves y de pronto parece que tuvo una iluminación, o si lo prefieren en inglés, un insight, y entonces, pues, se produjo un cambio espectacular. Entonces, depende, contestando a su pregunta, depende. Hay pacientes, en cambio, tengo otro señor también que un bloqueo de tipo obsesivo, pero que no podía ya ni trabajar, tenía todo preparado, todos los instrumentos preparados para trabajar, pero en el momento que quitaba uno, dice, uy, aquí falta un hueco, y lo volvió a poner. O sea, no, y digo, la terapia fuera la terapia. No, porque si le meto terapia, se engancha con la terapia, obsesivamente. Entonces, terapia fuera. Y entonces, pues, medicación solo. Y en 15 días llega con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, uy, se me ha parecido una cosa increíble. O sea, que no hay que descartar ni una cosa ni la otra. Por supuesto, abusar de la medicación, como se está haciendo actualmente en España, porque si vas a atención primaria, que están saturados y son los que te recetan, pues ¿cómo te recetan? Pues teniendo en cuenta el síntoma. Pero en atención primaria ven que tienes emoción, tienen ansiedad y te mandan un ansiolítico, pero no van a los pensamientos que te ocasiona no van a la causa, ¿me entienden? Entonces, si tienen que hacer una terapia, que sea una terapia que vaya a la causa. Entonces le preguntan al psicólogo, pero esta terapia que me propone va a la causa. Claro, se va a quedar descolocado, porque a lo mejor tampoco sabe lo que es la causa. Bueno, sí.
Y entonces tenemos lo que le pasa, el motivo de consulta arriba, que limpia todos los días, pero ella no sabe por qué limpia. ¿Y de niña qué? Porque siempre hay un trauma. Dice, no, nada, todo bien. Dice, y ya cuando se iba, dice, bueno, eso que has dicho de la infancia, yo solamente recuerdo que yo escuchaba detrás de la puerta de la habitación de mis padres, cómo mi padre le decía a mi madre, te vas a ir a vivir debajo de un puente con tus hijos, vas a pasar hambre, te voy a dejar hecha como un perro, no sé qué. Claro, una niña de 6 años se lo cree, claro, es un trauma. Claro. Entonces, ustedes, y con esto acabamos ya. 7 minutos, ¡buah! La vida es eterna en 7 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Tú lo eliminas todo. 7 minutos les doy otra conferencia. Bueno, entonces, venga, ayúdenme. Ustedes son los psicólogos. ¿Creen que estos 3 elementos están unidos, están interrelacionados? Venga, a ver, una hipótesis. Venga, una hipótesis. Eso. Ella creció por eso. Es lo mismo que las personas adultas. Las personas adultas, ellas experimentan cosas que vivieron desde su niñez hasta donde llega la parte... Señora, ¿por qué no sube usted y lo explica aquí mejor que tú? No, lo que pasa es que casi todos, yo creo que casi todos los que estamos aquí vivimos y estamos viviendo situaciones parecidas. Traumáticas, sí. En mi experiencia clínica siempre hay un trauma, o varios, siempre, siempre. Entonces, pues yo tampoco sabía muy bien cómo interrelacionar los 3 elementos, y entonces le propusimos como un juego, una regresión. Vamos a volver a esa etapa y a ver qué pasa, que tú eras niña, oías a tus padres, no, por favor, no me hagas pasar ese mal trago. Lo entiendo, aquí en la consulta a veces se viene a sufrir, pero no tanto, ¿eh? Y digo, bueno, mira, no te preocupes, vamos a hacer una cosa, yo hago de ti. Y entonces yo soy la niña que escucha eso con los padres y a ver lo que se me ocurre. Dice, bueno, vale, venga. Entonces le digo, bueno, la ponemos en situación, tú estás tal, en el sitio, bueno, y entonces hablo yo. Digo, ¿es posible que tú en ese momento que oíste decir eso a tu padre, pensaras, pues yo, si limpio mucho, mis papás no se van a separar? Diana, no me ha dado tiempo a ponerle la diapositiva, los chorretones de lágrimas le llegaron al suelo, pero instantáneo. ¿Eso qué significa? Que dimos en la diana. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ella comprende por qué limpia. Lleva toda la vida limpiando. Claro, el hermano le limpia la habitación todos los días, encantado. Ella, si un día sale deprisa, se tiene que volver a limpiar, porque no puede salir de la casa si no limpia. Es un cuadro ya de carácter obsesivo. Y ven que tiene origen traumático, no es que haya sido educada en la limpieza, porque la madre no la educó así, sino a partir de este momento traumático desencadena este cuadro obsesivo que le puede durar toda la vida, porque la pillamos con 23 años, pero podía haber venido a la consulta con 70 y habría estado toda la vida limpiando de una forma exagerada y sin saber por qué limpia. A ella no le disgustaba limpiar. ¿Por qué? Porque cada vez que limpiaba estaba impidiendo que sus padres se separaran. Qué bonito el caso. Bueno. ¿Y lo del maltrato? Pues si yo obedezco a mi novio, no me va a dejar. Lo vivió ya de niña. Ella sabe que tiene que hacer un sacrificio. Ah, bueno, pero es que el novio no lo pierdan de vista, se me ha olvidado. El novio era un maltratador, como su nombre indica, pues llega un momento que el novio le controlaba la ropa, que si la falda esto, que si lo otro, todo. ¿Para qué les voy a contar que ustedes no sepan? Una autoestima demasiado baja. Claro, claro. Pero fíjense el novio, ¿eh? Es que hay novio y novio. Los que tenemos hijas sabemos lo que es sufrir. Bueno, entonces, el novio llega un día y le da, como dicen aquí en la huerta, un aberrunto y entonces, pues dice, mira, estoy harto, tienes que venir a mi grupo de amigas, de amigos, tienes que ir tú allí, presentarte y decirle a todos, delante de todos, que eres una puta.
¿Qué hizo la chica? ¿Fue o no fue? Era una chica moderna, ¿eh? Sabe lo que es la violencia de género, universitaria, que era fuerte. ¿Fue o no fue? No, no, pero yo pregunto, ¿fue o no fue? Sí, sí fue, sí fue. Sí fue y dijo que era una puta. Y cuando lo dijo, de pronto ella misma se quedó estupefacta, diciendo, ¿qué he dicho? ¿Cómo es posible que haya dicho esto? Pues yo tengo algo raro y entonces por eso vino a la consulta, para que me expliquen por qué yo hago esto. Y todo está, la clave está en la infancia, en cómo se adquiere un cuadro obsesivo por vía traumática que le hace limpiar todos los días con un esfuerzo importante y soportar un maltrato. Bueno. Y las personas que logran salir de esa situación de maltrato de niños, Sí. y más bien la parte negativa Sí. la dejan atrás y la parte positiva los ayuda más a ser mejores personas. Sí, normalmente cuando se ha sufrido, pero el duelo de ese trauma, el trauma tiene que salir, porque Freud que decía que el trauma, ¿cuánto? ¿1? Que el trauma pasaba al inconsciente, recuerdan a Freud, ¿no? Que el trauma iba al inconsciente y tú no recuerdas el trauma. No, el trauma, en mi experiencia, todo el mundo recuerda su trauma. ¿Qué es lo que no recuerda y es inconsciente? Lo que es inconsciente es que el trauma, tal y como se gestionó, se gestó en ese momento, en la infancia, permanece exactamente igual conforme va pasando el tiempo. Y cualquier cosa en su vida cotidiana que le recuerde lo traumático, pues sale la niña de 7 años traumatizada. No sale la adulta que se enfrenta a esa situación. Ha sido un placer.